Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Estoy muy contento de participar en este espacio. Fundamentalmente, el tema que voy a exponer a continuación es un tema que llama mucho la atención y para mí es un gran privilegio aportar valor añadido en esta terminología. Destaco que pues, es debatible el rol del guardián del legado de la empresa familiar. Lo que buscamos o el propósito de esta sesión, este webinar, es conocer un poquito más de las tendencias de este rol, que al final de cuentas hemos mapeado como centro de empresas familiares la necesidad de ir aclarando el que sí y el que no en estos roles y en estas funciones y sobre todo el alcance, ¿no? Es un personaje que busca siempre proteger, busca siempre encauzar, busca cuidar, fortalecer. Son verbos muy poderosos en la parte práctica y la idea del compromiso de este espacio es que ustedes también comprendan un poquito más el espectro de lo que hace o debería hacer, en este caso, este personaje, ¿no? También se recalca que, pues, más allá puede haber una línea muy importante de recalcar por qué el CEO no es el guardián o por qué el presidente del board o el presidente del consejo de familia. Más allá de las personas es la responsabilidad que está de por medio. Y en muchas ocasiones esa responsabilidad llama la atención cuando en circunstancias muy extremas de los negocios familiares, circunstancias muy caóticas, muy decisivas, muy tóxicas y inclusive también muy frustrantes o viceversa, todo lo contrario, eh, hay la necesidad de siempre acudir al auxilio o al llamado de ese liderazgo, ¿no? Antes de iniciar, destaco de que pues cualquier pregunta que ustedes tengan a lo largo de este webinar, vamos a estar muy al pendiente y pues definitivamente si ustedes tienen la dinámica de hacer preguntas a lo largo de la burbuja de Zoom, voy a estar muy al pendiente, ¿no? Am, Además de eso, antes de iniciar oficialmente, quiero destacar que pues el guardián delegado o el protector delegado de la empresa familiar es un rol que para mí me llama mucho la atención. No es tan común en la materia formativa o académica hablar este rol, pero dentro de las vertientes que estamos haciendo muchas cosas de nuevas tendencias y tratando también de ir descubriendo mucho lo que se viene a lo largo del futuro en torno a las mejores prácticas de empresa familiar y sobre todo ir retribuyendo esa difusión de conocimiento a favor de ustedes, los que nos están siguiendo. Recalco que pues es un término que todavía falta madurarlo en la academia o en las mejores prácticas de empresas familiares porque hay un rol que también se va a acentuar mucho más en los próximos años, desde la dinámica del componente de la familia y sobre todo el sistema empresarial, ¿no? Entonces, para mí es un honor y pues voy a estar muy al pendiente, ¿no? Bien, ok. Dicho eso, quiero recalcar, dame un segundo. Bien, les quiero comentar sobre la dinámica. Bien, antes de iniciar, también quisiera anunciar el Save the Day de un evento también muy predominante desde el Centro de Empresas Familiares. Están cordialmente invitados, invitadas. Esta presentación es de Save the Day. Se va el 10 de octubre a y manejar un evento del 10º Foro Internacional de Empresas Familiares, Dr. Burton y Grossman, que prácticamente el enfoque principal de esa temática o del tema principal es Next Gen en la empresa familiar. También preparando líderes empresariales y accionistas responsables, lo cual tenemos a dos conferencistas de alto nivel que van a enfocar la dinámica y pues llama mucho la atención porque hay empresas familiares, grupos empresariales, family office, que analizan el que sí, el que no y el que cómo para desarrollar directamente toda una línea de formación, involucramiento, enamoramiento, entre otras vertientes. Entonces, quisiera invitarles a ustedes a que pues puedan inscribirse.
Definitivamente también vamos a tener algunas dinámicas, van a haber conferencistas, networking, entre otras actividades bastante importantes y sobre todo pues desde la vertiente de una dinámica muy práctica vamos a tener este caso de éxitos panelistas y entre otras sorpresas adicionales, ¿no? Bien, entonces dicho eso, quisiera comentarles sobre la aportación del guardián del legado familiar. Básicamente también a lo largo pues, de esta pequeña charla, por llamarlo de esa forma, vamos a reconocer de que el guardián puede ser también nombrado como representante, embajador familiar, sucesor familiar, entre esas sinónimos. Llama mucho la atención porque antes de preparar esta presentación, quería hacer las preguntas adecuadas de no generar contenido que no sea muy práctico y sobre todo también sin dejar desapegado lo que existe en la realidad de muchos negocios familiares, no solamente a nivel nacional e internacional. Entonces, dicho eso, lo que quiero destacar es que aquí este personaje sí existe, lo hemos mapeado, lo hemos visto, hemos estado muy orgullosos de reconocerlo y es un personaje que se palpa en las dinámicas de networking, de relacionamientos, inclusive en algunos foros y sobre todo también a manera de cada país o cada ciudad hay casos de éxitos donde hay un personaje que está empujando y obviamente resalta mucho esa reputación como embajador también de la cultura, ¿no? Como les estaba comentando, estaba analítico en esa situación sobre si realmente vale la pena hablar de este personaje y de una forma muy clara, muy firme, digo que sí. Ah, la idea de este guardián o este protector del legado familiar, dejando de lado la parte de las dinámicas de empresas familiares, siempre hemos necesitado un protector, ¿no? A nivel católico, no quiero meterme mucho en un territorio que de repente no es mi fuerte, pero hay protectores, arcángeles, ángeles, etcétera. Desde otras ópticas, desde otro ángulo, desde otro enfoque, siempre hemos necesitado una persona que proteja, que guíe, que conduzca, que cuide, que fortalezca indistintamente si son nuestros padres los fundadores o de repente vienen a ser los integrantes de la segunda o la tercera generación. En muchas ocasiones también hay personajes a nivel de los roles no familiares, pero pues acá el enfoque práctico viene a ser desde el mundo de empresas de estructura familiar y lo quisiera angular desde ese sentido, ¿no? Am, También a medida que hemos necesitado ir dibujando este personaje, llama mucho la atención el que por qué nace, por qué, por qué existe esta persona, por qué debería existir en una dinámica. Más allá de eso, estamos conscientes que pues aquí no es engordar la nómina, sino más bien reconocer que una persona que aporta valor añadido y que pueda ser el enlace perfecto entre el sistema de la empresa y la familia, pueda conjugar mucho la parte afiliativa y la parte analítica, ¿no? Y también respetando el metro cuadrado de cada uno de los personajes, de cada uno de los integrantes de la estructura organizacional, entre otras. Dicho eso, lo que quiero decir es que al final, aunque sea un poquito crudo, si todos harían el trabajo directamente, e inclusive el CEO, el presidente del consejo, pues este personaje no debería existir. Y nace en muchas ocasiones cuando vemos o palpamos escenarios de negocios familiares donde tienen un CEO no familiar pero no hay alguien de la familia y pues de una forma que está en la nómina o que está participando activamente en el negocio familiar y ahí es donde se pierde un poquito la calidad posiblemente de la comunicación, lo digo posiblemente porque da mucha curiosidad de conocer qué está haciendo el CEO no familiar y a veces los canales no son oficiales de la línea de comunicación, entonces mandamos a llamar al contador, a la persona de recursos humanos, y de repente son canales muy informales, se prestan para chismes, recopilamos esa información y ahí es donde nos preocupa bastante y nos ofusca bien que la dinámica no se esté realizando correctamente. Digo, este personaje no debería de existir, pero existe en la realidad. Existe mucho en las familias de tres generaciones. Existe mucho también en las dinámicas de los negocios familiares
de nivel de una facturación, ya entiéndase de una empresa mediana, grande, también de grupos corporativos. Entonces, lo que quiero destacar es que aquí no es algo que recién se va a descubrir. Entonces, ya llevamos muchos años palpando este personaje y lo que creemos firmemente es apoyarles a ustedes como para dibujar bien las limitaciones y obviamente conducir en buena fe el deber ser de esta persona. Siendo muy críticos, en mi opinión personal, diría, es bien difícil dibujar el rol de esta persona. Es bien difícil llevarlo a un descriptivo de cargo. Es bien difícil convencer en muchas ocasiones a la familia que de repente es muy analítica y ve con la necesidad de no estar creando cargos por etiquetas ni tampoco falsos cargos, ¿no? No quiero convencer en este webinar a que todos ustedes tengan. Creo que la naturaleza de la necesidad de fortalecer ese legado familiar va a invocar claramente a que ustedes busquen a esa persona y que descansen en ese liderazgo, ¿no? Yo creo firmemente que, en mi opinión personal, no es un cargo de autoridad, no es un cargo de poder, es un cargo más de liderazgo. Y es un liderazgo que va a ayudar a que otras personas hagan su trabajo. Y en esa frase, la realidad es que pues también puede confundir el rol del CEO de un negocio familiar. Sin embargo, no estoy hablando netamente de un CEO, de un director o sí, de un director familiar o un director no familiar. Estoy hablando un cargo mucho más honorífico, pero también de rango de acción bastante poderoso. En primer lugar, la razón de tener un guardián delegado familiar básicamente es que en muchas ocasiones la familia, al tener un crecimiento bastante acelerado del grupo empresarial, necesita distribuir sus ojos y sus oídos en las personas de confianza extrema. Y en muchas ocasiones a veces por el número de empresas que nosotros podemos llegar a tener en un grupo corporativo, es bien difícil distribuir a los mismos integrantes de la segunda generación en cada uno de los grupos familiares. Entonces, más aún si hay un colaborador hay un familiar que ni siquiera le gusta trabajar en la nómina o le gusta trabajar en el día a día, por temas operativos, pero pues ahí a veces visita el negocio como para saber cómo está la infraestructura, si hay alguna novedad o algo que pueda manejar como insight para ir corrigiendo y apoyando, ¿no? Entonces, en realidad, pues también es una persona de confianza, como le había comentado, que la familia pueda descansar en conocer su información primaria. Y esto nos emboba demasiado a personas que, por ejemplo, podemos tener un negocio familiar y vemos ahí que el CEO nos dijo una cosa, los colaboradores dicen otra cosa, los clientes dicen otra cosa, entonces no tenemos claro quién dice la verdad y a veces se vuelve desgastante extraer esa información. Entonces, al tener una persona de confianza, que en teoría, lo repito, rápidamente puede ser la misma CEO, pero a veces puede ser un CEO que está haciendo bien su rol, pero como que ha perdido credibilidad ante los ojos de la familia, no tanto de la empresa, y es donde necesitamos asegurarnos en ese sentido. Entonces, esta información debe ser información primaria y entendiendo que esto no debería ser como un chisme o algo que pueda ser visto para desprestigiar, ¿no? Esa información debe ser vista de una forma muy clara, muy oportuna y sobre todo muy discreta. También la razón de ser o de tener el guardián delegado familiar es impulsar una sucesión de un rol familiar. No estoy hablando de una sucesión del director general, no estoy tampoco hablando de una sucesión de la propiedad o del patrimonio en la dinámica de las acciones. Estoy hablando que también hay fundadores o hay fundadoras que pues tienen un liderazgo muy familiar, en las reuniones o en los retiros familiares o en los foros, se sabe que pues él tiene un rol de autoridad, un rol de liderazgo, y en esa parte, ante la ausencia de esa persona, posiblemente la familia va a perder dinamismo y no van a contribuir a las reuniones o a las tradiciones, y eso es lo que va a perder fuerza y en muchas ocasiones provoca obviamente la desunión. Entonces, es importante que si nosotros tenemos una abuelita o una bisabuela que ha podido dar todo por el todo en una línea ya de un negocio familiar de 4 generaciones, ahí el liderazgo del rol de familia
puede ser también descansado a nivel del presidente del Consejo de Familia en muchas ocasiones, pero también dentro de los brazos ejecutores necesitan a veces más manos, que inclusive esta persona puede ser un correcto enlace, o también en algunas ocasiones puede ser visto la misma persona del presidente del Consejo de Familia, dependiendo de las circunstancias. También hay CEOs no familiares que a veces ocultan información para evitar llamados a la atención o regaños de los accionistas o de la familia propietaria. Y a veces alguien de la familia busca la forma de visitar con frecuencia una vez al mes o una vez cada 15 días las instalaciones, aprecia un tema de desorden en los comedores, en la cocina, en las instalaciones, en los parqueos, en los estacionamientos, etcétera. Y eso es lo que a veces hace un llamado a forma más privada de algo que alguien no está haciendo bien su trabajo y necesita un electroshock en esa circunstancia para que pues sepa recordar que tiene que acatar todas esas disposiciones, ¿no? En otras circunstancias, también ante un proyecto de institucionalización en que la familia evolucione del rol de amistadora a emprendedora. O sea, realmente nosotros como familia nuclear ya hemos estado trabajando durante X años, 10 años, 15 años. Ya no queremos estar en la parte operativa, ni mucho menos en la parte estratégica. Ya hemos contratado a personas más competentes y más inteligentes que cada uno de nosotros, por lo cual ya en estos momentos estamos manejando nuestro minuto a minuto en el estímulo del alimentar el espíritu emprendedor para que podamos ir creciendo y colocando a CEOs no familiares. Entonces, para eso necesitamos equilibrar un poquito más la balanza, pero sigo destacando lo que aporté al inicio. Esta persona en realidad no debería ocurrir, no debería existir, pero pues ocurre porque hay otras personas que no están haciendo su trabajo en el día a día, ¿no? Entonces, en realidad también es producto de un análisis de costo-beneficio y sobre todo en circunstancias más de productividad en toda la dinámica. También, finalmente, en este punto, algunas familias, por restringir el acceso a los integrantes de la Next Gen a la empresa, han visto escenarios donde los fundadores ya requieren urgentemente personas de extrema confianza, familiares que puedan apoyar en el liderazgo. Eh, Hubo una tendencia, inclusive a nivel de las mejores prácticas de empresa familiar, muchos consultores, muchos gurús, muchos líderes de opinión de los que estaban empujando las herramientas de protocolo de familia, gobernanza corporativa, plan de sucesión, tuvieron la oportunidad de, al momento de iniciar los proyectos de consultoría, sobre todo en grupos corporativos bastante grandes, dijeron en sus protocolos o recomendaron, obviamente por medio también de la aprobación de la familia, que los integrantes de la tercera o segunda generación no participen de una forma muy activa, que primero se busquen a trabajar en otros negocios fuera del grupo empresarial o que de repente se dediquen a seguir estudiando, formándose, ¿no? Entonces, hubieron algunas personas que a través de esa dinámica no regresaron al negocio principal, se desencantaron del negocio familiar y obviamente tomaron vuelo. Entonces, al ver esa dinámica, estas empresas siguieron creciendo, pero los hijos estuvieron más en sus propios estilos de vida, en sus propias compromisos, en las propias dinámicas, ¿no? A nivel de la carrera profesional. Entonces, al ver esa separación, esa dispersión, siempre respetando la voluntad de todas las partes, vimos ahí que a medida que pasaba el tiempo, ya pasaba una segunda, una tercera generación, y aquí cada uno tenía su propio negocio, estaban trabajando para compañías multinacionales, y al ver eso, ya llegaba un momento dado en que el tope, la radiografía de esa familia era que no estaba, o sea, ya los fundadores ya fallecieron, una segunda generación ya asumió ese rol, pero no tenían conocimiento de una tercera generación de lo que se dedicaba al negocio, y la segunda generación ya a vísperas de cumplir 60, 65 años, 75 años, estaban muy preocupados porque no hicieron la conexión, por lo menos el rol, donde a pesar que se destaque que los hijos de o sea, los de la tercera generación tengan sus propios negocios o sus propios trabajos fuera de la empresa familiar principal, o sea, hubo ahí una situación muy extrema donde se han dado cuenta la segunda generación de decir, bueno, aquí ya no hay nadie de la familia que le interese trabajar y ahorita no nos queda más de seguir contratando integrantes no familiares
y apostarle a que sean personas de confianza y de buenos valores. Entonces, ante esta situación, nos hemos dado cuenta que se han pronunciado enormemente grupos corporativos donde dicen, bueno, aquí si no hay alguien de la familia, por lo menos que visite o que represente, o sea, alguien que nos ayude a ser un vedor, esto va a ser algo bastante crítico en posiblemente una pérdida de legado familiar. Entiendo que la dinámica de pérdida de legado podría ser inclusive en la parte de la filosofía, de los valores, inclusive la propia cultura. Entonces, llama mucho la atención porque a pesar de que también estamos en situaciones de pymes, de los negocios familiares, el guardián del legado familiar puede llegar también a ser el hijo del fundador que puede estar muy compenetrado, muy activamente en el negocio. No lo vean como solo un cargo, sino también es un rol. Entonces una persona puede tener un cargo, pero puede tener diferentes roles. Entonces, en ese sentido, también quisiera destacar que la dinámica muy clara de qué es y qué no es. En primer lugar, es un mentor. Un mentor es una persona que va a buscar la calidad de consejos, de recomendaciones, a una persona que le va a ayudar a contribuir a que las otras personas obviamente sigan haciendo su trabajo y que no sea un crítico destructivo. También es un vocero, por lo cual el ser un vocero necesita fortalecer esa calidad de la comunicación. Tiene que tener esa calidad de saber utilizar las palabras muy neutras, no de una forma despectiva. Tiene que cuidar el volumen de los decibeles y tiene que tener la sabiduría necesaria como para mandar el mensaje en el tiempo y el espacio que debería ser. Un guardián de legado familiar es una persona que sabe perfectamente que si una palabra mal dicha lo, lo, lo manda en un mensaje de un board o de un consejo de familia, puede generar un efecto colateral y un daño hacia la reputación no solamente del equipo, sino también desde la organización de los colaboradores. Entonces, tiene que estar consciente de que si algo se descontrola en los canales de comunicación, puede deshacer todo lo que con valor y sacrificio han podido contribuir. También es un protector. Y en esta parte sí voy a ser muy claro. Yo no estoy hablando de un protector en el cual los típicos escenarios que a veces vemos, papá falleció y realmente hay hermanos donde la mitad de los dos hermanos dicen, tenemos que hacer lo que mi papá hubiera querido hacer. Y de repente la otra mitad de los dos hermanos pueden estar diciendo, no, mi papá ya falleció, ahora tenemos que hacer otras cosas nuevas, diferentes, y ya él no está aquí con nosotros, así que nos toca a nosotros decidir. Entonces, no es el típico protector vamos a hacer lo que otras personas crean conveniente, sino es una protección desde la dinámica de qué es lo que creo conveniente para el negocio y la sostenibilidad o la longevidad y sobre todo la protección de ese legado. No estoy hablando de legado en la riqueza monetaria, estoy hablando en todos los sentidos como la acumulación de lo que han podido contribuir ustedes como familia empresaria a lo largo de todos los años. No estoy hablando de fierros, no estoy hablando de metales, no estoy hablando de infraestructura. Habrá algunas personas que lo pueden tomar en este webinar como una aportación de, ok, wealth management o un portafolio de inversiones. Estoy hablando de legacy, estoy hablando de una combinación entre lo tangible y lo también intangible, ¿no? Al final de cuentas también puede ser visto desde una dinámica netamente de valores, desde las tradiciones, desde la parte de cómo yo me comporto a nivel en la sociedad y quién representa este personaje. Entonces, tengan mucha precaución en seguir dibujando este personaje, porque créanme que todavía, a pesar de que este webinar lo termine en breve, van a haber algunas más preguntas, más incógnitas de lo que ustedes seguramente llegaron antes de este webinar. Entonces, la idea es seguir dibujando en qué es. Eh, Definitivamente es un rol que busca ser representante de la familia, por eso es que también tiene que tener un cierto grado de honorabilidad, de tener claridad en los valores, porque en muchas ocasiones esta persona por querer avanzar o querer manejar es, eh, a otros grupos de intereses va a pecar en caerse en dilemas éticos. Entonces, tampoco debería entrar por ese lado. Es una persona que ha generado la credibilidad y la confianza a la hora que la familia tiene dudas
de lo que está ocurriendo en la empresa desde otro enfoque. Esto también es muy visto. Me encanta mucho cuando se escuchan los logros de otras personas. Una persona que también admiro demasiado me dijo, Arturo, no hables de tus logros, haz que tus logros hablen de ti. Entonces, esta persona no va a empezar a convencer a otras personas para que voten hacia él, sino eh, la familia va a buscar que sea esa persona y la otra persona va a tener que acudir a ese llamado si tiene esa vocación, obviamente, de servicio, ¿no? Además de eso, también es un protector de los valores de la familia y evitará que los CEO no familiares destruyan lo alcanzado durante muchos años. Esa línea es muy poderosa y también trabajarlo en la parte práctica puede ser bastante confuso. Entiéndase que de repente un CEO no familiar quiere hacer cambios para agarrar mucho la sostenibilidad, la parte de los economics, y de repente alguien de la familia dice, no quiero hacer eso, no quiero que nuestra empresa sea mercantilista, lo cual también tenemos que estar conscientes de que sí, que no. Entonces ya dejaremos que los órganos de gobierno decidan según el alcance de las tomas de decisiones. Finalmente, en lo que es cuida el sacrificio y ayuda a ejecutar la voluntad de la familia hacia la empresa en cuanto a su cultura, ¿no? Bien, ahora sí, nos toca qué no es. En primer lugar, hace semanas atrás estuvimos en algunas juntas de una familia que también admiramos mucho desde el Centro de Empresas Familiares, una familia que tiene ya 3 generaciones, es un negocio, una empresa bastante grande, y nos estamos preguntando qué no es, porque salió esa forma de dibujar el típica persona como guardián, como alguien que les va a tener que pegar mientras una persona hace cosas malas, va a estar atrás. No, no debería ser así, ¿no? No es un policía, no es un chismoso, eso también es muy importante. Yo no tengo que levantar, o sea, extraer toda la información como para divulgar el día de mañana a mi mamá o a mi papá o a mis abuelos esa información. Yo tengo que ser muy cauto y tengo que tener la sabiduría necesaria para manejar filtros en esas líneas de comunicación y obviamente proteger todos los canales. Además, tenemos aquí una dinámica de no es un colaborador más. Pareciera que sí, y lo digo también con mucho respeto, no hay un complejo de superioridad ni de inferioridad. O sea, aquí lo que lo hace especial es que tiene un rol muy predominante. Es un rol a veces muy invisible. Está ahí porque tiene que estarlo, pero también se destaca que posiblemente no figure en un organigrama. ¿Ok? Cuando se dice no es un colaborador más, es porque además de las funciones, tiene una responsabilidad bastante exhaustiva que pareciera fácil, pero no lo es. Y es donde empieza a ver la dinámica de que pues tampoco es una persona que va a estar a cada rato de lunes a domingo en la compañía. Em, con su acto de presencia, dice mucho y sobre todo también sirve como un buen catalizador de confianza. También no es alguien que va a trabajar gratis. Ya quisiera yo, o sea, en esa dinámica encontrar personajes que pueden tener buena predisposición, un buen sentido de apoyo, unas ganas de cumplir ese servicio, pero la idea es que también pues se reconozca que este rol también tiene que tener un ingreso, una fuente de ingreso, ¿no? No es un subordinado de la familia, que eso también es muy claro porque pues ahí a veces se puede percibir que a pesar de que nosotros tenemos un consejo de familia, puede decir, oye, este es el empleado del consejo de familia, no es el secretario del consejo de familia. En muchas ocasiones pueden ser el mismo presidente del consejo de familia, pero también por su propia alcance guarda distancia, le da un rol protagónico a la distancia del presidente del consejo de familia, perdón, del Consejo de Administración, y entre el presidente del Consejo de Familia y el presidente del Consejo de Administración guardan un enlace. Entonces, el guardián delegado familiar puede estar ejecutando a veces situaciones donde se requiere ejecutar en todo el espectro o en la arena empresarial o patrimonial, ¿no? Entonces, en esa parte se recalca que no es un subordinado de la familia. No es alguien que le vamos a dar trabajo por pena, ¿no? Tampoco somos una fundación, tampoco estamos hablando del lado de filantropía, sino simplemente es reconocer que tiene un rol, pero también tiene que tener ahí algunas actividades, iniciativas y sobre todo también un horario de ser posible. No es un derecho. Aquí no es un tema como herencia,
Tampoco estoy hablando de una persona que pues sea el albacea principal, tampoco va por ahí. Por eso es muy importante ir que sí, que no, ¿no? Tampoco es el CEO. En circunstancias naturales, sí, podría agarrar el CEO esa responsabilidad, pero si el CEO hace bien su trabajo y se ha ganado la confianza de una forma unánime de la familia, el respeto, la responsabilidad y todo lo que corresponde al grupo de interés, a los grupos de intereses, inclusive los propios colaboradores y el consejo de administración, diría, puede que exista que ese mismo rol, el CEO, sea el guardián del legado familiar. Pero si es un CEO no familiar y quieren tener una idea de rebote o una idea de contrapunto, fácilmente puede ser otra persona que lo ayude y sea como un elemento complementario al rol del CEO. Ahí la dinámica del rol del CEO es que no debería sentirse como que lo están auditando, no debería ser una persona que pues le reste valor, ni mucho menos menosprecie el rol del CEO no familiar. Ojo con esa parte. Haz en cuenta que puede ser el CEO mi papá y de repente yo estoy al lado de él en el día a día, estoy aprendiendo, estoy guiando, estoy generando ideas de rebotes, opiniones y pues ahí empezamos ya también a tener una buena sinergia y un liderazgo en el buen sentido ambidiestro, por lo cual también hay muchos CEO que necesitan tener o rodearse de personas de extrema confianza como para que en algún momento a través de un consejo muy rápido digan, bueno, Arturo, ¿tú qué opinas? No, yo creo que la familia no le va a gustar esta idea, entonces empieza a moverse ese dinamismo, ¿no? Bien, entonces, equipo, la verdad que a nivel del que sí y el que, perdón, o el que no es, sigue habiendo muchos conceptos, muchas aclaraciones, pero a manera de webinar quiero también economizar estas ideas y llevarlo mucho a la parte también práctica. Bueno, ¿qué tipo de empresas han requerido este tipo de cargos? En primer lugar, cuando la empresa familiar contrata un CEO no familiar. En muchas ocasiones hay familias que dicen, o segunda o tercera generación, les interesa saber qué opinan, qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, que bien lo pueden llegar a manejar en un informe o en una visita, pero como que quieren tener de una fuente primaria, como lo había dicho anteriormente, ¿no? Por otro lado, cuando tenemos una familia de tres generaciones que no hay la participación en temas operativos, también hemos visto que hay la presencia del guardián del legado familiar, ¿no? También cuando hay fundadores que no tuvieron hijos, por toda su estructura pero toda su estructura del equipo operativo, del equipo administrativo está rodeado de personas no familiares. Obviamente requieren a alguien de extrema confianza que vea las cosas de una visión de más de largo plazo en temas muy sensibles entre la combinación del sistema de la empresa y de la familia. Entonces, eso también llama mucho la atención porque ahorita, bueno, en los últimos años se ha visto la evolución del sistema de la familia a mayores números de integrantes, a 10, 15, 20 en el siglo pasado y ahora está en la mínima eh, um, expresión. Ya estamos viendo casos de familias que también está papá, mamá y una hija o un hijo, o de repente los padres están divorciados, pero ya tienen un grupo empresarial. Entonces, ahí es donde, pues, a fuerza necesitamos acelerar a través de un liderazgo no familiar, preparar el negocio familiar para que pues también perdure cuatro malos sucesores. Y en esa dinámica también estamos claros de que vamos a requerir a alguien que pueda ser, al menos en la familia, que cuando yo no esté, pueda continuar con ese legado, ¿no? Eso no garantiza que vaya a ser así, pero pues también es un anhelo de muchas de los líderes de empresas familiares que conocemos, ¿no? Entonces, también quiero hacer un pequeño paréntesis porque pareciera que estamos ya en una era donde la conceptualización, la parte teórica ha perdido mucha fuerza. No quiero ir en contra de la dinámica como esta institución educativa, pero también hemos palpado que hay familias que dicen papá ya no es un término de consanguinidad, mamá de igual forma. Estamos viendo situaciones muy claras donde se identifica en la sociedad de que este papá ya no es el mismo término conceptual a un papá de hace 10 años atrás. De repente también hemos visto hijos o hijas que llaman hijos o hijas a las mascotas. O sea, en circunstancias de la actual sociedad,
O sea, este personaje va a seguir evolucionando a un ritmo bastante dinámico y creería que va a ser en los próximos 10 años, va a tener un rol mucho más activo que los propios presidentes del Consejo. Entonces, diría, presten mucha atención. Este webinar lo estoy diciendo en 2024, en septiembre, por lo cual esperemos que a 5 o 10 años esta información también evolucione y sea bastante útil. Por otro lado, también nosotros tenemos empresas medianas, grandes o grupos empresariales familiares o family office que también podrían tener esta caracterización del guardián o el protector o el sucesor familiar, ¿no? Bien, ¿qué rol tiene? En primer lugar, podrá participar en algunas actividades donde se presente hitos importantes en la empresa. No quiere decir que yo voy a estar trabajando de lunes a viernes, pero sí voy a estar con mi presencia apoyando, aportando. Si me quieren tomar en consideración, lo pueden estar haciendo, pero yo voy a estar muy activo a que si hay un desvío de comportamiento, si hay algo que he notado que pues alguien está haciendo un acto de corrupción o está desviándose inclusive de la propia cultura de la familia. De igual manera también lo voy a estar atendiendo como para evitar que eso colapse y pase a mayores, ¿no? Además de eso, también se prepara este rol para que conozca planes, se preparará este rol para que conozca planes de acción sobre las herramientas de las empresas familiares como interlocutor entre la dirección y la familia en algunos casos. Si hay la necesidad de tomar decisiones mucho más asertivas, rápidas o urgentes, tengan la confianza que pues, el Consejo de Familia va a llamar al guardián o el embajador de la familia que tiene conocimiento de los temas más trascendentales de la empresa. Y no necesariamente debe ser el presidente del Consejo de Administración, porque el presidente del Consejo de Familia de Administración tampoco debería estar muy metido a nivel operativo. Él va a necesitar fortalecer, alimentar, llevar el board hacia un nivel más seniority y va a tener muchas actividades o tareas para todavía desembocar los comités empresariales y todo lo que es llevar al proceso de implementación del gobierno corporativo, ¿no? Bien, por otro lado, tenemos también que será un delegado en particular el manual de crisis de la empresa familiar en el caso de que exista el fallecimiento de alguien. Realmente va a tener que tener esa capacidad de respuesta rápida en el diálogo y articular también llamados emergentes a nivel de la familia, ¿no? También apoyará como un embajador e interlocutor para anunciar temas sobre la empresa, familia y patrimonio manejando la línea o una línea protocolaria, ¿no? Y estar también presente en los comités empresariales. Por eso es que esta persona también tiene que formarse y tiene que buscar líneas donde adquiera esas destrezas de las tomas de decisiones, esa parte de las gobernanzas, tener un rol más de situaciones a nivel estratégico y sobre todo también manejar muy claramente su reputación. Además de eso, en la dinámica de qué rol tiene, pues siempre va a estar apoyando de forma natural, de forma orgánica, la dinámica del director general. No es alguien que les va a estar supervisando, no es un auditor, va a estar simplemente apoyando en esa dinámica, ¿no? Seguramente algunos de ustedes van a decir, Arturo, pero yo no necesito pagar a alguien para que pueda ser el hombro o el paño de lágrimas del director general. Tampoco debería ser así, pero a veces nosotros vemos casos donde el director no puede tampoco debatir temas muy sensibles al equipo directivo, puede tocar base directamente con el presidente del consejo o con alguien, un conselier o un consultor. Sí, es debatible. Por eso es que por mucho que haga el esfuerzo necesario como para bajar un rol de este personaje, diría, sigue siendo retador el dibujar el guardián de un legado familiar, ¿no? No debería ser así, pero pues en la parte práctica sí suele haber confusiones y hay personas que dicen, yo sí creo que debería haber, y hay otras personas que son detractores de este cargo, de este rol. Además de eso, atender un seguimiento a proyectos estratégicos asignados por el Consejo de Administración, indudablemente habrán temas donde, hey, Arturo, la dinámica de la infraestructura que vamos a invertir, el proyecto hotelero que vamos a invertir está mal, hay un punto de retorno, mejor vamos a convocar a la familia, esto no puede pasar, el director general está usando los recursos, hay situaciones que están carcomiéndose en el negocio familiar, entonces es donde empieza también que
una línea donde posiblemente ustedes vayan a decir, pues para Arturo, para eso está un comité de auditoría o un auditor. Entonces sí, pero también depende mucho la implementación de la gobernanza corporativa y que ustedes contraten a este rol. Lo repito una vez más, pueden que ustedes tengan o pueden que ustedes ya tengan este rol, un embajador de la familia. ¿Ok? No estoy hablando de alguien adicional, no estoy hablando de alguien que tenga que engordarse la nómina para contratar. Es alguien que pues ustedes confíen plenamente en esta persona para en algún momento complementar una toma de decisión. Además de eso, también participará activamente en las juntas del comité empresarial, ayudará a detectar temas internos para brindarle feedback a la dirección general y sobre todo visitará las instalaciones para detectar un proyecto de mejora hacia la dirección general. Lo vimos hace un par de meses donde era un grupo corporativo. El director general pareciera y la familia lo estaban cuestionando enormemente. Le estaban diciendo que era como que un personaje, el director general era una persona que más le gustaba estar en oficina, haciendo back office y no, ni siquiera se paseaba en toda la infraestructura. Tenía unas naves industriales y llegó un comentario de que pues uno de los hijos iba a visitar el negocio, las instalaciones y él estaba en otro país. Llega a nivel de este país, visita las instalaciones y se dieron cuenta que los baños, la cocina, el comedor, todo no estaba acorde a lo que la familia eh, maneja en sus niveles de calidad. Entonces, ahí fue el llamado de atención de que alguien de la familia tuvo que visitar las instalaciones para que se diera cuenta que el director no está haciendo su trabajo y que no ha tenido tiempo tampoco, y se volvió un debate, ¿no? En ese sentido, le llamaron la atención al director general y obviamente perdió esa credibilidad. Entonces, digo enfáticamente, esto no debería ocurrir, pero ocurre comúnmente, sobre todo por las dinámicas de todo lo que hay que hacer en un negocio familiar, ¿no? Entonces, por otro lado, también quiero destacar de que es el guardián de la filosofía, valores, conducta ejemplar, la cultura y también del liderazgo, ¿no? Bueno, vale la pena también destacar equipo, que las competencias que debería tener quien enfrenta este rol básicamente viene a ser lo siguiente. En primer lugar, tenemos un rol de comunicación, conciliador, visión estratégica, liderazgo, iniciativa, compromiso y escucha activa. Las primeras 7 no están en orden de importancia. Lo que se destaca en esa dinámica es que el grupo de las 15 que estoy presentando debe estar agrupado en una persona, descansando en una persona. Por eso no es un tema de género, no es un tema también de edad, es un tema de responsabilidad y servicio. También el enfoque de resultados, de servicio, prudencia, pensamiento crítico, asertivo, empatía, gestión de conflicto y también de gestión de tiempo. Asimismo, usualmente nos preguntan si este rol debe estar remunerado. La respuesta rápida es de preferencia sí bajo nómina para anclar mayor dinamismo a este rol y generar un compromiso anclado a esas responsabilidades y a esas tareas. No creo haber visto hasta el momento un caso donde un guardián delegado familiar no se le haya pagado. Al principio pueden interactuar un tema pro bono, sabiendo que tiene mucho que aprender de los fundadores, pero ya cuando el fundador no está, él tiene que tener esa posición también de compartir o generar un efecto multiplicador del conocimiento a un director no familiar o directora no familiar en caso en que se dé también esa sucesión de mando, ¿no? Entonces, uno de los parámetros que pueden existir a nivel de comparativo, y digo, no lo tomemos tan literalmente, tómenlo como un punto de referencia, es la dinámica de, por ejemplo, si a un CEO, el Costora, eh, en el tema de circunstancias del mercado actual, eh, el presidente, perdón, un consejero se le paga posiblemente un 120%, un 140%, a veces un 200% el Costora del director general. Este rol del guardián delegado manejan en ese rango, ¿no? Como punto mínimo. Tampoco debería ser abusado a nivel de un presidente del Consejo de Administración,
por encima, tienen ahí una banda, un rango de más o menos 20% sobre los puntos referenciales de las bandas salariales, tanto del director general o en muchas ocasiones también de los consejeros. No debería ser así, pero también hemos visto situaciones donde se les paga como un colaborador más, pero está haciendo algunas actividades, ¿no? Porque definitivamente tiene que estar asegurado o puede estar también por servicios profesionales. Hemos visto mucho más este cargo como personas de nóminas y no tanto como servicios profesionales. Pero eso no quita la circunstancia en un negocio familiar que hay un hijo que es una persona brillante y que de repente no puede estar trabajando en nómina, pero le están pagando como consejero independiente o un consejero patrimonial, pero además de tener la participación en esos consejos, tiene una responsabilidad adicional de visitar las instalaciones, estar en algunos comités, de cocharlo al director general, depende de las circunstancias. Por eso digo, hay muchos elementos que hay que aportar en este personaje, ¿no? En la recta final, sí vale la pena también destacar de que tenemos ahí recomendaciones, claramente, a nivel de exponer con claridad su alcance, prepararlo para ser el mentor del CEO ante la ausencia de los fundadores y sobre todo también entrenarlo y cuidar su reputación como representante familiar ante algunos grupos de intereses. Finalmente, vale la pena destacar de que uno de los temas que se recomienda es involucrarlos en temas estratégicos o hitos importantes de la empresa que requieren un punto de apoyo en las decisiones colectivas. O sea, puede ser también bien visto que a pesar de que tengamos un director no familiar, hay alguien de la familia que está sentado en las negociaciones con clientes potenciales o que de repente sean proveedores también buenos o proveedores triple A positivos que les gusta mucho. Hey, ahorita conocí a la familia, al hijo del fundador o del dueño de esta panadería. Entonces es como que le llama mucho la atención y hay clientes, proveedores que también se sienten muy gratificados por cerrar negociación con un representante de la familia, además del que está acompañándolo el director general. Entonces, por esa parte sí también es difícil de explicarlo en esa dinámica, porque habrá algunas personas que dicen, bueno, eso no me suma a la organización, pero cada detalle cuenta en la dinámica de este rol del guardián, ¿no? Entonces, es muy importante destacar de que si ustedes tienen alguna pregunta a nivel de este rol del guardián de un legado, de un negocio familiar, lo pueden hacer a continuación. Este es el espacio para ustedes. Por otra parte, también antes de despedirme, me gustaría compartirles a ustedes la liga donde vamos a invitar a ustedes a que puedan también acompañarnos al 10º foro de empresa familiar Dr. Burton y Grossman, donde vamos a abordar el tema de la Next Gen en el negocio familiar. Bien. Bueno, equipo, muchas gracias a cada uno de ustedes. He visto algunas personas que nos han seguido también de las redes sociales. Estoy bastante contento de que ustedes puedan continuar y sobre todo también si ustedes tienen alguna pregunta, pues los canales oficiales a través de las redes sociales o el correo de arturo.rivadeneira@udem.edu. Será un honor poder atender desde esa privacidad. Estoy muy contento de participar en este webinar y les doy muchas gracias y unas excelentes buenas noches. Hasta luego.